Ok. Ah, bendiciones, amados hermanos, en esta hermosa tarde para nosotros. Algo otro ya es algo de noche. Estamos acá ya en el Instituto Bíblico de la Gracia. Así que les habla el pastor Vladimir de la Iglesia Bíblica Fe y Gracia de los Planes de San Sebastián aquí en El Salvador. Así que, hermanos, vamos a comenzar a enseñar eh, esta lección que tenemos que dar en esta hora, que es la dispensación de la inocencia. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si hacemos una oración para que Dios sea el que abra el entendimiento, nuestros oídos, nuestra mente, y que Dios también nos ponga palabras en nuestras bocas? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, mi Dios. Queremos que los receptores puedan entender, escuchar, Señor, y puedan recibir y retener, Señor, el mensaje de este día, Señor mío. Padre, te pedimos por cada uno de ellos, Señor, prepara sus corazones, prepara sus mentes, Señor, para que ellos puedan estar dispuestos a escuchar, Señor, esta palabra. Señor, y también a nosotros, Señor, a los maestros, pueda darnos también, Señor mío, palabras, también conocimiento para poder dar estas grandes verdades bíblicas, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Sabemos que tú lo harás. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Ya estamos listos para poder dar esta lección 5. Vamos a estar examinando, examinemos la dispensación de la inocencia. Este es un tema muy bonito, donde vamos a estar tratando de que usted pues pueda entender. Como hemos aprendido, el término dispensación es un término bíblico. Amén. Como todos sabemos, es un término bíblico. Bíblico es, o sea, cuando digo bíblico es porque está en la Biblia y viene de la palabra griega oikonomía. Oikos, que quiere decir casa. Nomos, ley. Y quiere decir ley o reglas de la casa. Amén. Y se traduce muchas veces como administración. Amén. Todas estas dispensaciones que usted ve en su pantalla son administraciones, o sea que Dios administró en cada uno de ellos. Dios administró en la inocencia, administró en la conciencia, administró en la confusión, en el gobierno humano, perdón, administró también en la promesa, en la ley, en la gracia y en el reino, en cada una de ellas. Por eso se llama administración. Dios en cada una de ellas ha tratado con el hombre, ha tratado con el pecado, en cada dispensación. Amén. Entonces, hoy vamos a estar, si usted mira el cuadro, el número 1 es la inocencia. Ahí donde estamos nosotros ahorita, de la inocencia al gobierno humano, hubieron 2000 años de gentiles. Amén. O sea que ahí estuvieron los gentiles en ese tiempo, ¿verdad? En esas tres administraciones hubieron muchas cosas, ahí hubieron diluvios, hubieron confusión de lengua, hubieron tantas cosas ahí, ¿verdad? Así que, y así sucesivamente, hermano, vamos a estar nosotros viendo estos principios que hemos aprendido. Por ejemplo, vamos a estar viendo ahorita el principio de la inocencia, ¿verdad? La administración de la inocencia, esa dispensación, o sea, tiempo. La dispensación es una economía distinguible, hermano, en el trabajo propuesto por Dios. O sea, que Dios ha propuesto ese trabajo. Amén. Dios ha propuesto, Dios ha hecho, Dios ha trabajado en cada dispensación. Otra de las cosas es que las dispensaciones es una manera o particular que Dios usa para administrar sus reglas al mundo a medida que Él obra de acuerdo a su propósito en la historia mundial. En cada dispensación, ha habido una historia que Dios ha obrado en cada uno. Dios ha obrado en el hombre. Así, por eso se llama administración. Amén. En cada dispensación Dios
Él ha tratado con el hombre. Amén. Así que vamos a estar viendo también los puntos rápidamente. Vamos a ver los puntos básicos de la inocencia. Amén. Veamos, en el estado de Adán, el estado de Adán al principio. Si usted tiene sus materiales, vaya listando su material para que vaya usted apuntando en sus materiales. Número 1, el estado de Adán al principio. ¿Cómo era el estado de Adán al principio? Bueno, Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Fíjese bien, a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué dice Génesis 1, 26, 27? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando vemos nosotros a Dios como creador en el capítulo 1, el nombre para referirse en estos versículos a Dios es Elohim, que es, entonces la pregunta es, ¿qué es una imagen? Porque dice que lo creó al hombre a la imagen, a nuestra imagen. Entonces la pregunta es, ¿qué es una imagen? Si tomamos nosotros una moneda, vamos a ver una imagen en ella. Amén. Por ejemplo, Jesús, en el tiempo que Jesús anduvo en la tierra, a él lo quisieron tentar, digamos así, y le dijeron a Jesús, ¿de quién es la imagen? Y el Señor les dijo, ¿de quién es la imagen de esta moneda? Y todos decían de César, o sea que la imagen que estaba en esa moneda era de César, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros miramos una moneda americana, también podemos ver que ahí hay también imágenes de presidentes de los Estados Unidos también. Amén. Entonces, vamos a ver todas estas cosas. Por ejemplo, en número 2, veamos el número 2. El hombre fue creado para reflejar a Dios. Dios, oiga bien, el propósito era que Adán fuera como un espejo que reflejara a Dios. Amén. Ese era el propósito de Dios, que todos nosotros reflejáramos a Dios, que nos pareciéramos a Dios. Ese era el propósito de Dios, que el hombre tuviera esa imagen de Dios. Amén. Por ejemplo, ¿qué padre no quisiera que su hijo se pareciera a él? El padre siempre dice, ay, que se parece a mí. O sea, todo padre anhela que su hijo se parezca a él. Amén. Entonces, también tenemos, mire, somos imagen de Dios. Usted es una imagen de Dios. Tal vez usted me puede decir, pero entonces significa que Dios tiene ojos, tiene oídos, tiene boca y todo eso. No estamos hablando de cosas corporales, sino que fuimos creados como Dios es. Y ya vamos a estar viendo, ya vamos a explicar estas cosas. Por ejemplo, quiero decirles, Dios es soberano. Él es Adonai. El hombre es soberano también. Mire cómo nos parecemos también a él. A una manera, pero pequeña. Se le dio dominio sobre la tierra. Se le dio voluntad propia. Y reflejamos la soberanía de Dios de esta manera. Pero todo esto está bajo el control de Dios. ¿Se fija? El pasaje que leímos, mire el pasaje que leímos aquí, ahí está. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Le dio que señoreara sobre los peces, el mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Eso es lo que Dios hizo. Amén. El hombre fue creado para reflejar a Dios. Era
Mire, el propósito era que Adán fuera como un espejo para reflejar a Dios. Amén. Así que otra cosa también, Dios es amor. Mire cómo reflejamos a Dios. Dios es amor. El hombre tiene capacidad para amar también. ¿Por qué? Porque reflejamos lo que Dios es. Tiene capacidad de amar. Amamos a Dios. ¿Por qué razón amamos a Dios? Porque Él nos amó primero, como lo dijimos anteriormente. Amén. Él nos ha amado primero. Amamos a nuestra familia también y a otras personas. Somos diferentes, hermanos, a los animales. Somos diferentes a los animales. Por ejemplo, en el sentido de que su perro tiene esposa, le hago la pregunta a usted. No, no tiene esposa. Su gato puede adorar a Dios, tampoco, pero nosotros sí podemos adorar a Dios. Entonces nosotros somos diferentes, amén, a los animales. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Dios, reflejamos a Dios, tenemos la imagen y semejanza de Dios también. También otro punto también muy importante, que Dios es santo, lo que quiere decir que Él es justo. Amén. Y le ha dado al hombre la conciencia. Por esto, como tenemos una conciencia, nosotros podemos saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Tenemos la capacidad de ser justos y reflejar la imagen de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que usted refleje la imagen de Dios. Número 3. Veamos. También se les ha dado que tengan dominio, o sea, reine sobre todos los animales. En Génesis 1:26 ya lo miramos. Amén. Le dio dominio sobre todos los animales. Mire, qué tremendo. Ahí está, mire. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Mire sobre qué estamos nosotros enseñoreando, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, en toda la tierra, toda, y en todo animal. Dios puso al hombre sobre todo bestia, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Para qué? Para que el hombre dominara, para que el hombre se enseñoreara de estas cosas, hermano. Amén. Así que, ¿qué más tenemos? Miren, Adán, él, así lo creó Dios al principio. Lo creó a la imagen de Dios y le dio todos estos privilegios para que él se enseñoreara de los animales, cuidara el huerto. Amén. Número 4, el estado de Adán al principio. Adán era perfectamente inocente y tenía pecado. Amén. Inocente. Tenía pecado. Mire, él era inocente. Aquí significa libre de pecado. Eso significa libre de pecado, libre de culpabilidad. El hombre nunca había desobedecido a Dios. Mire, imagínese cómo debe de haber sido cuando estaba Adán en el huerto, nunca haber pecado. Mire, ¿cómo pudo haber sido ser un hombre perfecto? Eso es lo que esperábamos ser en el futuro también nosotros. Cuando Dios lo hizo, Adán lo hizo así, perfecto, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, amados hermanos. Así fue como lo hizo Dios al hombre. Así que Adán y el Señor tenían una amistad. No había barrera entre ellos, no había barrera como lo hay ahora, que tenemos la barrera del pecado que nos separa de Dios. Amén. Número 5, el estado de Adán al principio. Él disfrutaba de una perfecta paz, armonía y compañerismo con Dios. Él disfrutaba de una perfecta paz, armonía y compañerismo con Dios. Adán vivía en un estado perfecto. Lo único que él tenía que hacer era cuidar.
cuidar el huerto. Ese era todo lo que él tenía que hacer. Y recuerde que no había mala hierba, ni había insectos, no habían zancudos, no habían cucarachas, no había nada, hermano, con los cuales él podía luchar. Era un lugar perfecto. Amén. Y lo que él tenía que hacer era solamente cuidar. Mire, él disfrutaba de una perfecta paz porque tenía comunión con su Dios, tenía armonía con Dios, tenía un compañerismo con Dios. La Biblia dice que Dios llegaba y los visitaba a ellos en el huerto del Edén. Amén. Mire, así era. ¿Qué más? La responsabilidad de Adán. Veamos la responsabilidad. Número 1, Dios lo puso en el huerto del Edén para que cultivara y lo cuidara. Mire, qué tremendo. Veamos el versículo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, o sea, lo cuidara. Amén. Eso es lo que Dios, Adán tuvo el gran privilegio, ¿sabe de qué? De comer gratuitamente de todo lo que había en el huerto del Edén. Mire, pero con el privilegio viene la responsabilidad. Dios le decía, puedes comer de todo, pero quiero que me cuides el huerto. Dios lo estaba haciendo responsable a Adán. Amén. Lo estaba haciendo responsable a Adán. Amén. Mire, para que él cuidara de todos los animales, cuidara de todo lo que había ahí en el huerto. Amén. Y podía él disfrutar, podía comer gratuitamente de todo lo que él quería. Número 2, lo único que Adán tenía que hacer era obedecer. Era una simple prueba. No comerás, le dijo Dios. Mire, era una simple prueba, hermano. No comerás. ¿Qué dice Génesis 2:17? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire, como administrador fiel, él tenía que cuidar del huerto. Él tenía que obedecer un mandamiento. Pero como sabemos, Adán falló. ¿Cuántas veces nosotros también fallamos? ¿Cuántas veces también Dios nos ha dicho, nos ha ordenado muchas cosas y hemos fallado? En Romanos 3, 23, dice la Biblia, porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hemos fallado todos. Todos hemos fallado de una manera que estamos destituidos de la gloria del Señor. El fracaso de Adán. Veamos el fracaso de Adán. Número 1. Adán, por medio de su propia voluntad, optó en desobedecer a Dios. Mire. Y quebró el simple mandamiento de Dios. Él quebró el simple mandamiento de Dios. Eso fue lo que hizo él. Quebró el simple mandamiento de Dios. Dios le dio a Adán la voluntad y lo usó contra Dios. Le dio que él tuviera, se enseñoreara sobre todo, que él cuidara, que él comiera gratis en el huerto, pero todo eso lo usó en contra de Dios. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y fíjese bien, y dio también a su marido, el cual comió así como ella voluntariamente. Él lo hizo. Amén. Lo hizo voluntariamente también él. Amén. Mire, qué tremendo. Qué tremendo este pasaje. Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos.
¿Fue algo muy egoísta de parte de Adán, hermano? El no hacerlo, el no guardar esa orden que Dios le dijo, pues él falló. El fracaso de Adán. Número 2, Adán ya no era más inocente, y así nació el primer pecado. ¿Qué le parece? ¿Qué dice Génesis 3:7? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Se hicieron delantares. ¿Vio? Dios le dio a Adán la voluntad y la usó contra Dios. Ya él ya no era inocente. Así nació el primer pecado. Amén. Él le dijo, ciertamente morirás. Las instrucciones que Dios le dio eran muy claras. Obedece al Señor y vivirás. Desobedece y morirás. Amén. Sin sabiduría alguna. Adán escogió el mal. Eso fue Eva la engañada por Satanás y no Adán. Pero él lo hizo voluntariamente. En 1 Timoteo 2:14 nos enseña que Adán no fue engañado, sino la mujer. Pero ¿quién tiene la última responsabilidad en la dispensación? En esta que estamos estudiando, de la inocencia. Adán. ¿A quién le fue dada la prueba? Adán. Y él sabía lo que estaba haciendo y tuvo que dar cuenta después. Número 3. La vida de Adán sería completamente diferente de lo que era anteriormente. Mire qué tremendo. Las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron radicalmente. Así llegamos a la última característica de esta dispensación. Cambió la imagen de Dios, Adán. ¿Sabe por cuál la cambió? Por la de Satanás. Él cambió totalmente su forma, su aspecto, su mente, sus sentimientos. Él cambió totalmente y heredó ahora la imagen de Satanás. El juicio de Adán, mire, hay ciertas responsabilidades como administradores. Si fallamos, vamos a ir a juicio a rendir cuentas. Amén. Si usted falla, va a ir a juicio a rendir cuentas. Número 1, debido al pecado de Adán, el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. Lo echó del huerto del Edén. Recordemos que la palabra muerte en la Biblia quiere decir separación. Amén. No es siempre, cuando usted vea la palabra muerte, no siempre es muerte eterna o muerte física. A veces es muerte, separación, muerte espiritual, muerte, separación. Ahora tenemos separación entre Dios y Adán. ¿Qué fue lo que le hizo Dios al hombre? ¿Qué fue lo que le hizo Dios al hombre? Bueno, Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto. ¿Se fijan? Lo sacó del huerto, del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Ya él ya no tenía derecho a comer gratis. Hoy le iba a costar su comidita. El juicio de Adán. Número 2, expulsó pues al hombre, que dice Génesis 3:24, y echó pues fuera al hombre. Está claro, lo echó y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Puso soldados el Señor ahí, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
Eso fue lo que hizo el Señor. Este es el significado. Mire, este es, cuando dice lo echó, es el significado, hermano, de ciertamente morirás. El compañerismo se rompió. La amistad se rompió. La comunión se rompió por la elección de Adán. Ahora hay una barrera. Ahora hay una barrera. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva? Pregunto. Para que les hubiera pasado todo esto, lo que pasó. Mire, con uno bastó. Uno fue suficiente para ser digno de la separación de Dios. Amén. No es un asunto de ser más. Es que algunos dicen, no, es que le pasan las cosas porque este peca más que el otro. No, este no es el asunto de ser más o menos, o porque aquel pecó menos, porque aquel pecó más, sino es un asunto de que se equivocaron. Se equivocaron. Entonces se les negó el acceso al árbol de la vida. Y Dios puso del oriente del huerto dos seres angélicos llamados querubines para que no volviesen. Amén. Qué increíble. Qué sorprendente cuadro hubiera sido ver estos ángeles guardando el huerto. Tremendo, ¿verdad? Lo sacó Dios del huerto. Fallaron las consecuencias debido al pecado de Adán. Todo el mundo es culpable. Amén. Todo el mundo es culpable. Esto lo hemos visto nosotros cuando predicamos el evangelio. Todo el mundo es culpable por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Número uno, las tres palabras que cambiaron la historia de la humanidad son: y él comió. Y él comió. Esto está en Génesis 3:6. Amén. Génesis 3:6. Ahí está. Y él comió. Esas fueron las tres palabras para que la historia de la humanidad cambiara. Estas tres palabras describen un evento que cambió nuestro mundo por completo. Mire, el mundo ya no es el mismo. Ya no puede ser, ya no puede volver a ser el mismo. O sea, que hay que ver que el mundo va de mal en peor, dice la Biblia en Santiago 1:15. Ya no es el mismo. Número dos, el resultado de la elección de Adán nos afectó a todos. El resultado de la elección de Adán nos afectó a todos. A todos. La comunión fue rota entre Dios y el hombre. Y cuando pensamos en esto, vemos todos los cambios que han sucedido en el mundo. Mire cuántos cambios han habido en el mundo, hermano. ¿Sí? Mire, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire, si Adán no hubiera cometido pecado, no tendríamos necesidad de policías, ni de médicos, ni de jueces, ni de soldados, ni de pastores, ni de misioneros, ni de funerarias. No habría cárceles, no habría cementerios, no habrían candados o alarmas en las casas. Así que podemos decir que el pecado de Adán fue muy bueno para los negocios, o por ejemplo, esos que hacen cajas de muertos, pues se hicieron ricos, amén, pero para el hombre no fue un negocio. Eso no fue, amén. Para la humanidad no fue bueno.
Romanos 5 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos también. Ahí estamos hablando de Jesucristo y está hablando de Adán. 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Pero serán vivificados aquellos que quieren poner su fe y su confianza en Jesucristo solamente. Pero la oportunidad está para todos. El evangelio es para todos. La salvación es para todos. Las consecuencias debido al pecado de Adán. B, la imagen mugrienta. La imagen mugrienta. ¿Qué vamos a ver? Número 1, Adán ya no podía reflejar a Dios, en cambio reflejaba el pecado a sí mismo y reflejaba a Satanás. Por lo tanto, tiene que ser salvo. Adán ya no podía reflejar a Dios, en cambio reflejaba el pecado a sí mismo y a Satanás. Por tanto, tiene que ser salvo. Amén. Hay un pasaje que está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adán pecó y su pecado nos colocó a todos en la muerte. Adán fue hecho para reflejar a Dios, pero ahora su estado caído solo puede reflejar el pecado. Antes de pecar estaba contento, pero ahora está en pecado. Y por lo tanto es una persona infeliz. Amén. El hombre está en pecado. El hombre necesita la salvación. Número 2, los hijos de Adán, incluyendo a todos los hombres, después de la caída, nacerían a la semejanza y a la imagen mugrienta de Adán. Mire qué tremendo esto me llamó la atención a mí. ¿Por qué? Porque en Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿A la imagen de quién los engendró? A su imagen, ya no a la imagen de Dios, sino a la imagen de Adán. A su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea que ya el hijo de Adán era la imagen de Adán. Y así todo hombre que nace en esta tierra hereda la imagen de Adán. Amén. Eso es lo que pasa. Esa es la identidad del hombre. La identidad ha cambiado. En lugar de reflejar a Dios, ahora refleja a Satanás. Amén. El pecado ahora se encuentra en Adán y toda la humanidad está conectada con Adán. Todo. Cuando Adán tuvo hijos, ¿qué imagen reflejaba? La imagen de Adán. Amén. Esa es la imagen que reflejaban los hijos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y reflejan la imagen de Adán. Amén. Número 3. Mire, la humanidad tiene un problema muy significativo. Estamos separados de Dios. Y estamos identificados con Adán. Y ahí es donde todos los seres humanos mueren, cuando te identificas con Adán. Número 3. Después de la caída, Adán y todo hombre necesitaría ahora su amistad para ser restaurado nuevamente con Dios. ¿Eh? Necesita la amistad para ser restaurada nuevamente con Dios. ¿Hay una manera en que Adán pueda restaurar la comunión con Dios? No, no lo hay. Él es la persona culpable. Él ha ofendido a Dios. Por tanto, la solución tiene que venir de afuera, no de él, no de nosotros. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios con la salvación
Y no, nosotros tenemos un problema grave también. No podemos hacer nada nosotros. Nuestra ayuda tiene que venir de afuera, de Dios. Amén. 4. Digamos, avancemos rápido. Hay solo una manera de dejar de reflejar al pecado, así mismo, y a Satanás. Y es por eso que así Adán, como todo el mundo, necesita ser salvo. Todo el mundo necesita la salvación. Fijémonos bien en el mensaje que debemos de llevar a todo el mundo. Mira lo que dice segunda de Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Es que no proviene de nosotros, proviene de Dios. La salvación viene de Dios. La vida eterna viene de Dios. Amén. De Dios. La justicia viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Ese es el trabajo que Dios ha hecho. Y nos dio el ministerio de la reconciliación a nosotros, los predicadores. Y dice que Dios estaba, mire, aquí está el evangelio. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí, este es el evangelio que el hombre tiene que escuchar. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó que habláramos lo que nosotros estamos transmitiendo lo que Él quiere que nosotros transmitamos. Nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que mire cómo el Señor nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos. Miren, no estamos nosotros exigiendo a nadie, sino estamos rogando. El evangelio ruega, no exige, ruega en nombre de Cristo, reconcilien con Dios. Amén. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La gente necesita escuchar el evangelio. Debemos de llevar el mensaje por todas las naciones, a todo el mundo. Este es el mensaje del evangelio. Somos pecadores culpables, pero Dios nos ofrece ser nuestro amigo. Él es nuestro amigo. Nos va a imputar nuestros pecados sobre nosotros. Él nos va a imputar esos pecados. Estas son buenas noticias porque Él las quitó y porque Dios va a hacer esto. Bueno, mira lo que dice el 21. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. Porque Dios lo hizo pecado por nosotros y por todo el mundo. Mire lo que Dios hizo. Lo hizo a Él pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Amén. Esa es la condición que Dios, eso es lo que Dios usó para poder salvar al hombre. Y ahora cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, Él nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Eso es lo que hace Dios. La decisión de Adán se centró alrededor de un árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy, la decisión del hombre, la decisión de nosotros, de ustedes, se centra también alrededor de un árbol. El árbol donde Cristo fue crucificado. Amén. Ahí es donde Cristo fue crucificado. Ahí se centra. Mira lo que dice Efesios. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, en la santidad. ¿Qué le parece lo que dice Efesios? En cada creyente Dios ha puesto su justicia.
hay una vestidura. Hay una vestidura. Vayámonos a Efesios. Quiero que busquemos este libro ya para ir terminando. Efesios. A ver si podemos abrir aquí la Biblia. Efesios. Aquí está Efesios. Efesios, capítulo 2:10. Dice la Biblia, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Miren, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él lo hizo. Él es el administrador de cada dispensación. Y nos ha dado también su justicia. Nos ha llenado de su santidad, de la verdad, la santidad de la verdad. Amén. ¿Cómo puede usted aplicar estas verdades? ¿Cómo? Bueno, primeramente necesitamos ser salvos, dejar de estar en Adán para estar en Cristo. Esto es posible únicamente por la fe sola en Cristo solamente. Cuando usted viene a Cristo, usted puede dejar de ser de Adán y poner su fe solamente en Cristo. Estar en Cristo es donde se vive, donde hay vida. No podemos cambiar esa posición por medio de ritos o volvernos personas morales. No, solamente podemos ser salvos por medio de la fe, por medio del sacrificio de Jesucristo, donde fue hecho pecado por nosotros. Él lo hizo pecado por nosotros. Mire, antes de la salvación, nos encontrábamos nosotros en Adán. Mire cómo estábamos en Adán. Sin fe, sin esperanza, rumbo al infierno. Ahí vamos. ¿Se acuerda del hombre moral, inmoral, religioso, verdad? Ahí vamos directo. El ancho, el camino ancho. Amén. ¿Verdad? Pero pusimos nuestra fe sola en Cristo y Él cargó nuestros pecados y nuestros pecados fueron perdonados en la cruz de Calvario, pasados, presentes y futuros. Y fuimos colocados por medio de la obra bautizadora del Espíritu Santo en Cristo, en la familia de Cristo. Ahora somos de Cristo. Desde la salvación, la vida espiritual en Cristo ahora. Amén. Ya no estamos en Adán. ¿Cómo puede usted aplicar estas verdades? Como creyentes, debemos recordar que tenemos la naturaleza pecaminosa que siempre pone el yo, el primero lugar, pero también tenemos la nueva naturaleza divina y es la del Espíritu Santo para reflejar la imagen de Cristo nuevamente. Amén. Debemos recordar que como creyentes tenemos la naturaleza pecaminosa con nosotros. Amén. Por cortesía de Adán, la tenemos. Por cortesía de Adán, usted tiene la naturaleza pecaminosa. Mire, aquí la tiene, mire. Aquí está, mire. A este lado. Mire. Que siempre pone el yo. El yo siempre. Yo aquí, yo, ¿verdad? El yo. El orgullo, en primer lugar. Y en nuestro caminar cristiano necesitamos escoger. Usted está ahí en medio, usted tiene que saber escoger. Como creyente tenemos una nueva naturaleza. Ahora tenemos la capacidad de reflejar a Dios. La nueva naturaleza, que es la que usted recibió de Cristo. Usted puede reflejar ahora a Dios. El Espíritu Santo puede reproducir el fruto del Espíritu en nuestras vidas también. Amén. ¿Cómo puede usted aplicar estas verdades?
vamos a reflejar la imagen del pecado y Satanás, o en la medida que caminemos en él, en el Espíritu Santo, vamos a reflejar la imagen de nuestro bendito Salvador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a reflejar la imagen del pecado? ¿Ah? ¿De Satanás? A la medida que caminemos en el Espíritu Santo, ¿vamos a reflejar la imagen de nuestro bendito Salvador o la del enemigo? Necesitamos tomar una decisión. Necesitamos tomar una decisión. Amén. La decisión de Adán se centró alrededor de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy la decisión del hombre se centra alrededor de un árbol, el árbol en lo que Cristo murió por nuestros pecados. El árbol es la cruz de Cristo. Ahí se centra ahora nuestras decisiones, nuestra fe, nuestra confianza. Amén. En Cristo. Creer en Jesucristo y vivir. Debemos de creer. En el libro de Juan 36 habla que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero no creer en Jesucristo también implica morir. En el mismo versículo también, rehusar creer. Cuando un creyente rehúsa creer, no tiene la vida eterna también. El mismo versículo lo dice. Amén. En San Juan 5:24 dice también, el que oye mis palabras tiene vida eterna. Pero también el no creer, también si usted no cree, pues no tiene la vida eterna, porque no ha creído en Cristo. En primera de Juan 5:12 también habla que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero en primera de Juan también, en el mismo versículo y capítulo, el que no lo tiene al Hijo también no tiene la vida eterna. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Hemos aprendido términos de las dispensaciones, de la inocencia. Es un término bíblico que viene de la palabra griega economía. Amén. Así, ¿cuál es su decisión? ¿Cuál sería su decisión en esta tarde o en esta noche? Gloria a Dios. Vamos a, no sé si está por ahí el pastor Sánchez. Queremos saber si hay hermanos que tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. No sé si habrán conectado. También tenemos a la hermana Carolina Marenco. Si hay alguna pregunta, pues puede hacerle en esta hora. Solamente vamos a hacer una oración, pastor, y después vamos a ir por las preguntas. Vale, perfecto. Vamos a orar entonces, hermanos, para finalizar ya, porque ya el otro maestro creo que ya va a estar listo también. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora por esta enseñanza, Señor, que hemos traído, que tú nos has dado, Señor mío. Gracias por los hermanos que van a escuchar, o los hermanos que se conectaron, o los hermanos que se van a conectar y van a conectarse más adelante, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Te lo pedimos y también que prepares el corazón de los hermanos para la siguiente enseñanza que vendrá el maestro a dar, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén y amén, Señor.